Buenas tardes, bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Habrán visto en la programación de televisión la intervención constante del juicio político al expresidente Donald Trump, que toma no solo la televisión, la radio también, porque cuando voy manejando escucho la radio pública y toman en vivo el avance de este juicio político. Interesantes datos sobre los que podemos reflexionar este fin de semana y le pedimos ayuda al doctor Manuel Retureta, que es abogado y socio fundador de Retureta y Vasempé LLC. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, yo me quedé después de lo que vi, porque obviamente tengo otras responsabilidades y puedo a veces ver un resumen, a veces puedo ver en vivo un pedazo del juicio. La pregunta que siempre me hago es, ¿quién lo va a decidir esto? ¿La ley o la política que lo declarará culpable o inocente? La política. La Claro. política, sencillamente. Había un cuento pequeño que se reportó que una persona cerca del líder, o ahora el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, había hablado con una persona cerca de él y le había dicho si la votación sería una votación ciega, sería sellada, que no se sabía cuál senador va a votar para arriba o para abajo. Lo encontrarían 90-10 culpable de lo que ocurrió. Esto es un juicio político, esto se maneja por el problema, no problema, por los esfuerzos políticos, y estamos en esa posición, estamos en esa posición. Y en el caso de cuando interviene la política en este tipo de decisiones, siempre viene la negociación. Cedo aquí, pero tú tienes que ceder allí, te doy esto, me das lo otro. Entonces digo, ¿no se aleja mucho del espíritu del juicio político la interferencia de la política? Y lo interesante es que cuando hablamos de la influencia política es que a lo mejor los republicanos quieren algo, los demócratas quieren algo y se está tratando de negociar, si te damos una cosa, podemos recibir otra cosa. Pero la política, la palabra política que estamos usando aquí, no es tanto eso, es que hay un senador o un representante que sabe que en un año, ya empezando las campañas para el 2022, va a haber una persona que puede pararse y decir, yo soy miembro del Partido Republicano y el presidente Trump me apoya a mí, porque yo nunca quería soportar lo que estaba pasando con ese juicio político. Y ese senador que está sentado ahora o representante tiene que defenderse contra eso. Si hay una base de personas que van a votar y soportar lo que es una persona que se va a enganchar a Trump. Así que la política es lo que estos miembros del Senado piensan que a lo mejor no pueden votar para encontrar al presidente culpable porque se están sacrificando su carrera política. Y la presentación de los fiscales de la Cámara, los representantes que han estado presentando este es el momento de pensar en el país. Este es el momento de decir, reconozco lo que me va a pasar políticamente, pero no puedo dejar abandonado lo que ocurrió ese día, enero 6. Claro, lo que está planteando el doctor Retureta es que los senadores tienen que jugarse por la patria y no por el partido. Tienen que pensar en el interés de la sociedad en su pleno basado en lo que sucedió. Y ahí viene la pregunta clave. Objetivamente y legalmente, los videos que se presentan con la explicación que se presenta más el testimonio de los acusados y de las personas detenidas, ¿constituyen un suficiente elemento como para apuntar al expresidente Donald Trump como culpable o tal vez para el sentido común sí lo es, pero no ante los ojos de la ley? Si este caso estuviera en una corte en el condado de Dade, en Miami, estuviera en el condado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en Washington, D.C., y tendría un cliente con la evidencia que han presentado y el cargo de incitar una insurrección.
estaríamos negociando con los fiscales para un acuerdo. No hubiera un juicio de personas de una comunidad que no pensaría está culpable por lo que ocurrió. Y ahora mirando la presentación que están haciendo los abogados del presidente, no es tanto que en ese día 6 de enero, en ese momento, como a las 12 del día, mediodía, en el discurso que él estaba presentando, que en ese momento con esa palabra ahí explotó todo. No, es que han presentado, los fiscales de los representantes, han presentado como meses anteriores. Se estaba construyendo lo que ocurrió ese día. Y no tanto para tener el plan para ese día, esta fecha de 6 de enero va a ser cuando va a pasar, pero la construcción de las palabras, de las acciones que nos están robando las elecciones, que la única manera que podemos perder es que nos van a robar y que no podemos dejar que esto llegue a ese punto. Todo eso se construye para construir lo que es el intento, que a veces en un caso criminal siempre es tan difícil. ¿Qué es el intento de la persona? Tenía el intento de matar, tenía el intento de causar daño. Todo eso se usa para construir lo que tiene la persona en la mente y por qué es culpable o no. Claro, es decir, el espíritu de la acción, la intención en esa decisión. Eso es a lo que se refiere el doctor Retureta. Y entonces debo preguntar también esto, porque yo recién cuando usted decía que en otro fuero probablemente se llegaría a una negociación, a un acuerdo, acá lo que querría los dos partidos probablemente, lo que querrían lograr es que haya un acuerdo y que Donald Trump diga, renuncio a toda intención política para un próximo término. Eso sería lo que los dos desean probablemente, porque si así no sucede, el Partido Republicano probablemente tema perder nuevamente las elecciones, porque todavía el presidente Donald Trump tiene muchísimo apoyo, aunque se ha visto reducido objetivamente el apoyo de la ciudadanía, todavía tiene un apoyo importante. Entonces, el hecho de que él no sea presidente, ¿cuán importante es el detalle de que se esté haciendo un juicio político a una persona que no tiene cargo hoy? ¿Se puede? Um, es una pregunta muy buena. Se puede, sí, porque lo están haciendo. Es una cosa muy fácil para decir, pero a veces la Corte, y en este caso el Senado, llega para concluir lo que se llama jurisdicción sobre un caso, sobre una persona, en decir, lo vamos a hacer. Y ahí llegaron a eso. Ellos llegaron a esa decisión. La segunda parte es que se tiene que decidir si vamos a dejar que esto pase y que no haya consecuencia. Y la consecuencia en un juicio político es, bueno, vamos a quitar el senador, vamos a quitar el juez, vamos a quitar el presidente de la oficina. Bueno, ya el presidente no está en la oficina, perdió una elección. Pero entonces la otra consecuencia es precluir. Y los abogados del presidente toman eso y tratan de argumentar que cómo van a hacer eso. Es como al mismo nivel moral que estamos robando una elección, bueno, estamos robando un candidato para el futuro. Pero las consecuencias de ese día llegan a un nivel que, número uno, llevaron a estos representantes de la Cámara para darle el juicio político, para darle el impeachment. Pero también como ciudadanos de un país para mirar para el futuro y entonces leer los libros de historia para ver qué ocurrió durante este tiempo. Yo creo que lo que están trayendo este juicio de políticos saben que probablemente no lo van a encontrar culpable, pero necesitan hacer esto porque lo que ocurrió era tan traumático para el país, para que en el futuro alguien diga, por lo menos separaron algunos para decir, esto no se podría hacer. Es decir, que el daño más que nada va a recaer sobre la figura del presidente, a pesar del expresidente, a pesar de que lo encuentren no culpable por lo que se ha expuesto y el razonamiento que se ha presentado. El resultado del juicio es simplemente anecdótico. Quiero aclarar que el doctor utilizó la palabra preclusion en inglés, que significa la acción de prevenir que algo suceda. Entonces es fundamental
comprender esos términos que a veces son muy legales, pero que en la conversación dan muchísimo contenido. Entonces, acá lo que yo quiero preguntarle ahora es, no importa el resultado del juicio político, el Partido Republicano se va a ver perjudicado. Acá hay un costo político, no solo para Donald Trump, sino para el Partido Republicano, porque hay una división. Hay gente que votó por el Partido Demócrata simplemente como castigo a el desempeño de la presidencia anterior o el desempeño de los republicanos durante la presidencia anterior. ¿Cómo ve el tema del balance de los partidos en este momento, demócrata y republicano, como consecuencia del juicio político? Los republicanos tienen problemas, sencillamente. Lo estamos viendo ahora. Para que el representante Liz Cheney del estado de Wyoming entre su voto para darle el impeachment al presidente Trump es extraordinario. La número 3 en el líder de los republicanos en el Congreso. La manera que lo hizo con la declaración que nunca había un presidente que dejó sus responsabilidades y abandonó el país a este nivel, extraordinario. Otros representantes como Eric Swalwell, que ha anunciado también, y otros que ahora están empezando a decir esto no se puede dejar. Así que separándonos un poquito, cada vez que ha habido una división o que ha habido en una elección presidencial, que ha habido un tercer candidato, ha partido a veces los republicanos. Ross Perot era uno, John Anderson en los 1980, 70 estaba ahí. Así que es un daño para el Partido Republicano porque no se pueden unir. Y es un daño porque llegan a situaciones sobre lo que ocurrió en enero para perjudicar el partido para el futuro. Porque todo lo que está ocurriendo aquí, que no lo vayan a encontrar culpable, que bueno, mañana se acabó el impeachment y ya la cobertura no está ahí y no lo vamos a ver en la televisión, todo eso. Pero lo que está pasando ahí es que hay personas que son las personas que le dieron la elección a Joe Biden. Las personas en los suburbios, mayoría mujeres, que han dicho, ya no podemos seguir con esto. Y si me van a traer a Donald Trump otra vez, o me van a traer un candidato que tiene la mano de Donald Trump, voy a mirar para otro lugar. Ese es el peligro para los demócratas, para los republicanos. Para el futuro, para tratar de ganar oficina nacional, tanto como local, pero más importante nacional. ¿Cómo van a recibir esas personas que entraron a Joe Biden y abandonaron a Trump? Si Trump todavía está ahí hablando y diciendo las cosas que estamos oyendo ahora gráficamente en este juicio. Y con respecto al Partido Demócrata, también la incorporación de algunas figuras más alineadas con el aspecto de izquierda del partido han provocado un cambio de algunos demócratas que se movieron hacia el republicanismo, justamente por eso. Entonces, parece que es un momento de inflexión en la política en Estados Unidos y hay un factor, doctor, que no debemos olvidar, yo creo, y que es el tema de las fake news, ¿no? Hay tanta información, pero tanta confusión también por la manipulación de los videos, de todos los medios son culpables, que el receptor último, si es una persona con un nivel académico alto, con experiencia en periodismo, con experiencia en documentación científica, probablemente va a querer cotejar la información, pero hay otro gran grueso de la población que simplemente lo ve y lo ve como realidad sin hacer el chequeo, porque cree que eso le corresponde a los medios. Entonces eso ha complicado muchísimo también y creo que cae sobre las espaldas de la nueva administración el tratar de limpiar todos esos conceptos de teorías conspirativas, exigir que se hable con la verdad, etcétera. Me parece que hay una connotación social muy, pero muy importante, sin importar la bandería política. Definitivamente. Y una cosa interesante que está ocurriendo ahora con la administración de Biden.
se ha separado de lo que está ocurriendo con el juicio político, que es una cosa muy sutil. No es una cosa que lo están anunciando, sale en la televisión, pero algo ha ocurrido que nadie puede negar. Desde el 20 de enero no estamos levantándonos a 5 tweets nuevos de cómo una persona es terrible y una persona es fantástica y vamos a cambiar esta póliza y vamos a hacer esto y la frontera con México se cierra, pero la frontera con otro, eso. No estamos sintiendo eso. No estamos sintiendo el cambio en administraciones. Renunció una persona, entró otra persona. Joe Biden ha sido una figura muy interesante y no es que no estoy hablando pro o con de Joe Biden, pero se tiene que reconocer muy calladito, día por día, nada más que está trabajando. Y a lo mejor las personas le gustan la póliza o no le gustan la póliza, pero la temperatura de la política que estábamos viviendo en enero hasta el 20 se ha cambiado. Y yo creo que eso es algo que va para lo que acabas de decir. Tiene que Claro, haber una calma, tiene que haber un tiempo en donde no vamos de un lado del péndulo al otro. Vamos a estar en el centro porque yo creo, y yo creo que se va a ver más. Hay un centro en este país. Hay los extremos, pero hay un centro de este país que ahora yo creo que está disfrutando lo que está pasando en estos momentos. Y a lo mejor eso es el impulso que se necesita para el futuro. es decir, lo que el doctor Retureta está diciendo es que hay un estilo de liderazgo distinto en este Ujú. momento. No es el liderazgo influyente, sino que es el liderazgo que se dedica a otras cosas debido a la responsabilidad de la posición que el presidente tiene. ¿Y cómo, y cómo observa el tema de la interacción de la prensa en las conferencias de prensa con los secretarios de prensa de la Casa Blanca y los periodistas? ¿Cómo lo ve? Porque anteriormente ahí había mucha pelea y se provocaba un ambiente muy hostil. Se ve, mira, es fácil decir, bueno, es lo normal, es lo que estaba ocurriendo 4 años atrás, pero qué bueno tener un poquito normalismo en esos momentos. Jen Psaki, que es la Secretaria jefa de de prensa. la prensa de Joe Biden, sale, responde a las preguntas. No está, al principio hace su presentación de lo que va a ser el presidente en estos días, que se reunió, que mañana va a esto. Lo normal que a veces hacían en el mundo de Trump, pero no estaba atacando, no estaba tirando bombas a un lado o al otro y responde a las preguntas, que es lo normal. Y no va arriba y además de lo que es. Porque yo creo que eso era el problema con Trump, que era, bueno, tenemos la oportunidad de hablar y vamos a hablar delante de todos los periódicos, los medios de comunicación. No, se presenta y ahí está. Y terminan y se van para atrás y siguen trabajando. Y es algo que refresca un poquito esa normalidad. Yo hablo con gente de uno y de otro lado y trato de ponerme en su lugar y ver cómo está todo sucediendo. Y yo creo que el gran problema acá es las teorías conspirativas. La Ujú, necesidad de creer en algo alternativo, que es la razón por la que algo sucede. Y en la medida en ujú. que los hechos no demuestren lo contrario, la situación va a ser muy, muy difícil. Por lo tanto, le quiero preguntar, doctor, ¿usted cree que la administración de Joe Biden será una administración de transición o de acción? Porque el presidente es un hombre mayor, para los estándares de vida de hoy no lo es, ¿no? Ujú, También se ha difamado, se le dice Sleepy Joe, porque yo no sabía, pero él tiene un problema de tartamudeo, stutter, ¿no? sí, Y ellos tienen una cadencia al hablar de concentración también diferente para no tartamudear, justamente. Y tal ujú, vez el enemigo del presidente utilizó eso como para quitarle un poco el brillo a su carisma. Pero ujú. será una administración de transición o de acción. Respondo a la pregunta de esta manera. La administración se va a definir en cómo él puede cambiar lo que acabas de decir. Las personas que están sentadas pensando en una conspiración,
están ahí con ese momento y ese tiempo de pensar esa conspiración porque tienen otros problemas, porque no tienen trabajo, porque no tienen suficiente dinero, porque el trabajo lo dejó. Yo me acuerdo que cuando entró Donald Trump, había un reporte en donde un reportaje fue para una ciudad, en Indiana o Iowa por ahí. Y fue en un carro con el alcalde de esa ciudad. Y quería ver lo que estaba ocurriendo en esa ciudad para ver por qué cambiaron. Yo creo que era uno de estos condados o ciudades que cambió de Obama para Trump. ¿Qué ocurrió en esa ciudad? Y el alcalde lo llevó en un carro y le empezó a enseñar. Fíjate en ese edificio abandonado. Ahí hacían las baterías para General Motors. Fíjate ese edificio ahí. Eso era la factoría en donde iban a empezar a construir nuevas baterías para algunos de los carros. Y enseñó que esas personas en esas situaciones estaban buscando algo porque los republicanos y los demócratas los habían abandonado de alguna forma u otra. Cada 4 años llegaban para anunciar que lo iban a ayudar y se iban. Y ellos estaban en la misma situación. Así que Joe Biden, que sea transicional o otra cosa, todo depende en cómo él puede ayudar a esas personas, porque son esas personas que están buscando otra respuesta al problema, que a lo mejor es la conspiración, porque esa es la única razón que ellos a veces piensan que están en la misma situación, porque era ese candidato que me dijo que me iba a ayudar y se fue. Y llegó otra y se fue. ¿Por qué? Necesitan esa esperanza y esos resultados para el futuro. Es evidente entonces que el doctor Retureta cree que el impeachment es necesario para los libros de historia, para revisar la situación y para evitar que en el futuro vuelva a suceder. Pero probablemente debido al juego político, el expresidente Donald Trump sea declarado no culpable en el resultado final. Y doctor, ¿usted cree que las señales, debido al capital político que tiene el presidente hoy, estarían indicando que en 4 años él tiene intenciones de presentarse como candidato nuevamente? Porque si lo encuentran no culpable, él lo puede hacer. Lo puede hacer, se está quedando un poquito callado ahora. Al principio parecía que sí estaba preparándose para eso y quién sabe, la semana que viene, el mes que viene puede ocurrir eso. Um, pero yo creo también que los republicanos que estén cerca de él le tienen que decir, y seguro que le han dicho, tiene que haber un futuro para esto, porque lo que se está oyendo es, no se pueden amarrar nada más que para un hombre. El senador de Nebraska, Ben Sass, hizo una presentación muy fuerte en donde dijo que no nos debemos amarrar a un tipo. No vamos a doblar la rodilla para una persona. Así que si él tiene ese futuro y quiere eso, creo que tiene que construir algo más grande, porque es obvio, perdió. Cuando ganaron los republicanos, él perdió, mientras que los representantes y senadores ganaron. Así que él tiene que cambiar un poquito. Y dependerá también de la productividad y los resultados de la administración en curso, ¿no? Para Definitivo. ver cuál es el... Y también no podemos extraerlo del contexto geopolítico, porque ¿qué puede pasar a nivel internacional que provoque una u otra dirección? Fíjese que el presidente Biden en este momento está enfocado en el tema de la pandemia. Si no existiera la pandemia, tal vez La estaría pandemia. enfocado en otro tipo de intereses, ¿no? Pero hoy es la pandemia. Entonces, el mundo atraviesa un equilibrio muy, pero muy frágil que puede variar en cualquier momento y estaremos muy atentos. Doctor Manuel Retureta, abogado y socio fundador de Retureta y Vassem Asociados, gracias por acompañarnos en este viernes y reflexionar sobre el proceso de juicio político al expresidente Donald Trump. Muchas gracias, Guillermo. A ustedes también por acompañarnos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en una próxima edición en CNN. Gracias.